¿Qué tal? Te saluda nuevamente Sandra. En este video te invito a ver el funcionamiento del OptoTriac MOC 3022 basándonos en la comprobación teórica práctica para poder utilizarlo como control de encendido y apagado de un foco de corriente alterna. Como siempre, en la descripción de este video te dejo la lista de materiales. Bien, aquí puedes observar que tengo el optoacoplador, el cual va a estar trabajando con una corriente de una fuente de corriente continua, la cual va a pegar a lo que viene siendo el fotodiodo, ¿sí? Emisor de luz, que va a ser el control para determinar el disparo del siguiente circuito, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos un fototriac, el cual me va a servir para el control de la corriente alterna. Y la ventaja de este dispositivo es que va a estar completamente aislado, es decir, no va a tener ningún control intrínseco entre el control 1 y el control 2, que viene siendo el de manejo de una carga de corriente alterna. Y entonces básicamente este es el funcionamiento de lo que viene siendo un optoacoplador para corriente alterna. Existen diferentes dispositivos, existen configuraciones que en vez de traer como tal un fotorreceptor, en este caso triac, pues pueden tener un transistor o un fototransistor. Pueden también tener lo que viene siendo un arreglo en Darlington, pero esto ya se ocupa para cargas de corriente directa. En este caso, pues lo que viene siendo, sabemos que son los tiristores, son para el control de la corriente alterna, y sabemos que como tal el triac nos va a permitir trabajar en dos semiciclos, tanto el positivo como en el negativo. Entonces básicamente en el momento de que se ha excitado este circuito, nos va a crear una resistencia demasiado grande, que es lo que nos va a dar ventaja para que en el momento de que pase un evento de este lado no comprometa a mi control. Puede ser en este caso inteligente, yo lo estoy trabajando con un botón, pero bien aquí podemos poner un microcontrolador o algún otro dispositivo más sensible, del cual sí pueda afectarle tal potencia y lo pueda destruir por completo. Ya trabajando a lo que viene siendo nivel de un circuito impreso, pues prácticamente destruiría toda la tarjeta. Y por eso este dispositivo está aquí, para ayudarnos a ese manejo de corriente alterna, lo cual solamente nos va a servir para la conmutación de la carga, ¿sí? Generalmente la vamos a trabajar en el cruce por cero, y esto nos va a dar mucha ventaja para el control simétrico y la atenuación de la corriente de la carga de corriente alterna. Y básicamente esto es lo que hace, y esas son sus ventajas. Entonces vamos a ver aquí. Tengo mi circuito de control, que habíamos dicho que va a ser de corriente directa. Aquí tengo 12 voltios, ¿sí? Y he puesto un diodo que va a controlar todo ese circuito, y ahí tenemos 11.3, porque recordemos que el diodo tiene una caída de tensión de 0.7 o 700 milivoltios. Bueno, dicho esto, vamos a ver en el lado del optoacoplador cómo es que se va a activar en el momento de que yo deje fluir una corriente a través de este resistor. Entonces voy a proceder a presionar este botón, y ahí estamos viendo cómo es que se activa, ¿sí? Ahí está, activado. ¿Y qué va a pasar del otro lado? Bueno, aquí como tal, si ustedes se fijan, tengo completamente aislado el control 1 de la etapa de potencia que está en la terminal 2 o en el circuito 2 de este optoacoplador. Entonces, ahora bien, ¿qué va a pasar de este lado? Bueno, ya habíamos explicado que aquí va a haber un rayo emisor de luz que va a pegar a un fotorreceptor dependiendo del circuito que tengamos. En este caso pues tenemos un triac, que es el que me va a activar una carga de corriente alterna. Entonces
lo que salga de este lado va a estar en el orden de los milivoltios, ¿vale? Entonces, en el momento de que yo active aquí, vamos a notar que hay eso. Entonces yo lo voy a poner en el momento de que conecte aquí mi gatillo. Vamos a ver. Listo, ahí está. 1.8 milivolts son los que llegan aquí al tiristor TRIAC. Y con esa corriente despreciable y ese voltaje despreciable, yo voy a activar una carga de corriente alterna. Mucho cuidado aquí. Aquí generalmente vamos a ver aquí en prueba de continuidad si alguna de estas terminales está conectada a la cápsula. ¿Por qué les digo esto? En este caso no está todo totalmente aislado. Bueno, pues porque pueden llegar a sufrir una descarga eléctrica, ya que estamos trabajando con corriente alterna. Entonces deben tener mucho cuidado en eso. Vamos a medir donde está el foco y aquí lo tengo. Vamos a conectarlo aquí. Previamente vamos a hacer una toma nada más para señalar y poder medir cuánto tengo aquí. ¿Sale? 129 volts de corriente alterna, es decir 127, alrededor de 127, ¿vale? Bueno, entonces dicho eso, yo voy a desconectar mi foco y voy a conectar esa carga ahora al TRIAC. Como vuelvo a repetir, tengan cuidado, se pueden electrocutar, háganlo con la debida precaución posible. Eviten tocar las terminales de contacto. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a activar completamente, teniendo aislado el circuito 1 del circuito 2, este foco. Ahí está. En el momento de que yo activo aquí, lo hace. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede en el momento de que trabajamos con un optoacoplador. Este circuito generalmente es utilizado para lo que vienen siendo los relevadores de estado sólido, donde se requiere controlar con un voltaje de corriente directa una carga de corriente alterna. Y aquí vemos el funcionamiento. Entonces era lo que decía, cuidado aquí, como esto está aislado, no pasa nada. Pero si llegara a estar conectado con alguna de las terminales de la carga, podríamos sufrir un cortocircuito, ¿sí? En este caso está totalmente aislado. Por eso evitar tocar las terminales de control, de potencia. Y es así como funciona. Tomando en cuenta las mediciones, encontramos un voltaje de entrada de 12 volts que va a tener una caída de 0.7 debido al diodo y va a tener también que alimentar a un circuito que consume 3 volts. Esto lo digo por el optoacoplador, ya que en la hoja de datos del fabricante nos dice que mínimo para que funcione necesita tener un consumo en ánodo de 3 voltios. Entonces también notamos que en la hoja de datos del fabricante nos dice que el consumo de ese fotodiodo es de 10 miliamperios. Entonces vamos a dividir, ya convertido esto en amperio, ¿a cuánto equivalen 10 miliamperios? Pues ahí está, 0.01 amperios. Y eso como tal nos da un valor de una resistencia de 830 ohmios. Bueno, ahora vamos a calcular la resistencia 2, que es la que yo tengo en el LED después del interruptor. Es decir, la que ustedes notaron en el momento de presionar el botón, se activaba un LED de color rojo. Bueno, entonces vamos a tener 12 volts de entrada, menos la caída de tensión del diodo, menos el consumo del LED. Esto nos va a dar como tal 9.4. Entre
el consumo de la corriente del LED, que equivale a 20 miliamperios, es decir, 20 por 10 a la menos 3 nos da como tal 0.02 amperios, y esto va a ser resultado de 470 ohmios para la resistencia. Vamos a calcular ahora la resistencia 3, que es la que está después del diodo, es decir, la que ustedes observaron en el momento de que se encendió el LED verde, que era el indicativo de que mi circuito estaba energizado. Tenemos de igual forma 12 volts de entrada, menos la caída de tensión del diodo, menos el consumo de LED entre 20 miliamperios, 0.02 amperes, 470 ohmios, y con esto hemos calculado ya las resistencias correspondientes que van a tener, las resistencias correspondientes que va a tener mi circuito de control. Ahora pasemos al circuito de potencia. Bien, aquí tenemos un foco que consume 15 watts. Entonces, yo quiero saber como tal, solamente para datos de comprobación, qué resistencia es la que tiene ese foco que consume 15 watts, que consume una potencia de 15 watts. Y bueno, voy a tener que la corriente va a ser igual, por ley de Watt, a potencia entre voltaje. Es decir, la potencia es de 15 watts entre 127 voltios. Es decir, eso me da como tal 0.1181 amperes. Vamos a convertirlo a miliamperios y vamos a tener como tal el valor de 118 miliamperios, ¿vale? Bueno, bien, ahora vamos a pasar finalmente al cálculo de la resistencia, donde vamos a tener que la resistencia por ley de Ohm se va a dividir, va a ser el voltaje sobre la corriente. Entonces tenemos 127 volts, ¿verdad? Entre la corriente de consumo de ese foco, que es lo que acabamos de calcular previamente. Entonces esto va a ser igual a 0.1181 amperes. Y eso como tal me da un resultado de 1075 ohms. Es decir, que la resistencia que circula a través de ese foco va a ser igual a 1 kiloohmio o 1.1K. Y con esto hemos terminado de hacer el análisis correspondiente del circuito, y ahora con esto podemos saber cuál es la corriente que circula a través de la terminal 1 y la terminal del 2 del TRIAC, ¿vale? Que viéndolo bien, pasamos a la hoja de datos y vemos que cumple con las características solicitadas por el fabricante. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse para más videos como este.